Hermanos, un saludo muy especial. Quiero mostrarle un nuevo video del sacerdote Luis Toro debatiendo con pastor protestante. Veamos en qué termina este interesante debate. Está en la Biblia cuando usted dice que el joven, que el ladrón en la cruz, Dios le prometió: te prometo que desde hoy mismo estará conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Entonces, no me puede comprobar a mí que ese mismo día el ladrón en la cruz subió con Jesús al cielo, porque ni él mismo subió al cielo. Él no subió. No me toquen, porque todavía no he subido a mi Padre. ¿Qué está diciendo hoy? ¿Que estaba dónde? ¿En la tierra, sí o no? ¿Qué dice el texto? Te prometo que desde hoy mismo estará conmigo en el paraíso. El texto está mal interpretado, está sacado de contexto, porque la Biblia no se equivoca. La Biblia es su propio ¿qué? Su propio intérprete. La Biblia se interpreta ella misma. Así que usted me va a comprobar un texto que me diga a mí, bíblicamente hablando, que ese mismo día el ladrón subió con Jesús al cielo, donde la Biblia no lo registra. Vamos al ladrón. ¿Existe Dios? Es una pregunta tonta, ¿verdad? Claro que sí existe. Si Dios existe, ¿dónde está? En el cielo. ¿Aquí no está? Claro que sí, pero no lo entiendo. ¿Y en la casa de nosotros no está? En todas partes, eso es. ¿Dios está en todas? Claro. Jesús es Dios y está en todas. Y le digo al ladrón: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Estaba en todas partes menos en el paraíso. Menos en el paraíso. Dios está en todas partes, menos en el paraíso. No hay un lugar donde no esté Dios. Está en todas partes. Bueno, ya le respondí a su pregunta. Listo. Que usted no la crea, que no la acepte, que tal, eso ya es cuestión suya. Quedan más preguntas y vamos a terminar. Yo le agradezco hermano, y démosle un aplauso al hermano que ha venido a compartir con nosotros. El satélite Simón Bolívar no nos está cubriendo la señal, entonces estamos esperando que llegue la señal. El satélite Simón Bolívar. ¿Ya? Bien, hermanos, entonces vamos a exponer por qué yo soy católico, por qué creo que la Iglesia Católica es la única que fundó Jesucristo y viene desde él, donde aparece en la Biblia las características de la Iglesia Católica, para yo decir que esa es la Iglesia de Cristo, cuando, bien lo decía el pastor, en la Biblia no aparece ni Iglesia Pentecostal, ni Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué yo estoy seguro que es la católica si no aparece la palabra católica, ni la otra palabra pentecostal, ni mucho menos? Porque en Mateo 16, 13 en adelante, que leyó el hermano también, dice: llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista. No la acertaron, estaban equivocados. 2. Otros que Elías, tampoco la pegaron, equivocados. Otros que Jeremías, equivocados. O que alguno de los profetas, totalmente equivocados. En la mentira, estaban en el error. Jesús entonces, cuando ve ese error, le pregunta a los apóstoles: la gente está ida, no sabe quién es. Ahora ustedes, ¿quién dice que soy yo? Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Dijo la verdad o dijo mentira? La verdad. Cuando Jesús ve que Pedro dice la verdad, inmediatamente le dice: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué iba a edificar la iglesia? ¿Sobre la mentira y la falsedad de aquellos o sobre la verdad? Sobre la verdad que Pedro estaba diciendo, que él era el Mesías. En una persona que tenía la verdad. Por eso entonces allá podemos leer en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15, que la iglesia es columna y base de la verdad. Es decir, Cristo fundó una iglesia para que esa iglesia mantenga la verdad. Ahora, ¿y cuál es esa iglesia? Cuando Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, que significa piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, hago hincapié en el mi, que es singular. No dice: tú eres Pedro, que significa pedregal, sobre estas piedras voy a edificar mis iglesias, muchas, no, una, mi iglesia. ¿La de quién? La de Cristo. Ahora bien, este hermano, por ejemplo,
puede decir, yo voy a fundar una iglesia. Hay libertad de culto, funda su iglesia. Ustedes y yo nos damos cuenta que cada persona puede fundar su iglesia. ¿Y qué? Funda la iglesia. ¿La de quién? Él me puede decir, como él la está fundando, él me va a decir, esa es la iglesia de Jesucristo. ¿De Jesucristo? ¿Usted es Jesucristo? Esa es la iglesia de Él, con su nombre. La de Cristo ya está fundada. Mi iglesia ya está fundada. De modo que las que vengan de ahí en adelante son iglesias, sí, pero de otro Señor, que no es Cristo. Y yo voy a seguir la de Cristo. Ahora bien, aquí dice, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra yo crearé mi iglesia. Pero es que Cristo dijo, piedra, y la piedra es Cristo, no Pedro. Una vez compartiendo con un hermano me decía, Jesús dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra, y Jesús se señaló a él mismo, edificaré mi iglesia. Porque usted no ha leído que Cristo es la piedra. Pedro no es la piedra, es Cristo. No digan mentiras. En Juan 1:42 dice que Jesús, cuando vio a Pedro por primera vez, le cambió el nombre. Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y le dijo, tú eres Simón, hijo de no sé quién. De ahora en adelante te llamarás Kefas, que traduce piedra. Entonces Jesús no traduce piedra, Jesús traduce Salvador. Pedro traduce piedra. Y entonces Pedro, piedra, le quita el puesto a Cristo, piedra angular. De ninguna manera. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el cimiento de los apóstoles, sobre las bases de los apóstoles, siendo Cristo la piedra angular. Es decir, que ustedes y yo estamos construyendo como piedras vivas el edificio de Dios. Pedro y los apóstoles son base. Cristo es la piedra angular. El que no sabe qué es la piedra angular es lo que ustedes ahorita ven, lo que es una piedra, la primera piedra. Cuando usted va a hacer una construcción, abren un hueco y dice, vamos a colocar la primera piedra. Esa está bajo tierra, esa no se ve. Cristo no se ve. Pero luego de esas piedras vienen las bases que sí se ven, que son los apóstoles. Por eso, y ustedes y yo que también nos vemos, es la construcción que sigue, Efesios 2:20. Ahí entonces vemos que Pedro no le quita el puesto a Cristo. Tú eres Pedro, que significa piedra. Esa iglesia no la podrá vencer nadie. Dice el versículo, 18 dice, y a mi vez yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, ni el diablo en persona la podrá vencer. La iglesia de Cristo, cuando Cristo la fundó, existió, existe y existirá. Nunca dejará de existir. Y si algún día deja de existir es porque no es la iglesia de Cristo. La de Cristo existe por siempre. Así lo dijo. Ahora bien, nadie la podrá vencer. Y le dice a Pedro, escucha, a Pedro, a ti, no había otro, estaba hablando con Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Esto no nos dice nada a nosotros porque nosotros no tenemos reino. Pero en el antiguo pueblo de Israel sí había reino. Y hasta en el Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, ¿qué significa darle las llaves a Pedro? ¿Por qué nosotros decimos que Cristo fundó la iglesia sobre Pedro, primer papa? Porque Isaías capítulo 22, versículo 20 al 22, dice que cuando iba a darle el rey el poder al mayordomo, al jefe, le entregaba las llaves en público, las llaves. Y esto significaba que cuando el rey no estuviera, el mayordomo hacía las veces del rey y todo el mundo lo tenía que respetar, porque era el que el rey había colocado, le había entregado las llaves. Lo leo. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Jerquías, le revestiré de tu túnica, con un fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y será él un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro. ¿Abrirá? Nadie cerrará. ¿Cerrará? Nadie abrirá. Igualitico lo que dice Mateo, a ti te doy la llave del reino, pero no del reino de David, el reino de los cielos. Es decir, ¿qué está diciendo? Si el que entrega la llave, ¿quién era? El rey. ¿Qué está diciendo? Que Jesús ese es el rey. ¿De qué? Del cielo, porque ¿de dónde son las llaves? Del reino de los cielos. A ti te doy la llave del reino de los cielos. El rey es Jesús.
Ahora, ¿a quién se la está dando? Al mayordomo, jefe, vicario, papa, como usted lo quiera llamar, Pedro. Y dice, lo que ates, atado quedará. Aquí dice, lo que abres, quedará abierto. Y cuando tú cierres, quedará cerrado. Y Jesús dice, lo que ates, quedará atado. Lo que desate, quedará desatado. Dos enseñanzas. Cristo es el rey. Ese rey se va, pero deja a un mayordomo, a un jefe, a un guía, a un papa. Le entrega la llave, no de la tierra, porque Cristo no. Él viene a proclamar el reino de los cielos. Le da la llave del reino de los cielos. Ahora, cuando se le entregaba ese reino, esa llave del reino, díganme, ese mayordomo, a ese jefe, el pueblo, ¿cómo hacía? ¿Qué hacía el pueblo? A ver, me está perturbando. Me está perturbando. Pare el tiempo, páreme el tiempo. Páreme el tiempo. Un cierre que están al frente del taller. Un cierre que está frente del taller, que está poniendo obstáculos. Por favor. Representante del rey, en este caso Pedro, pasaba a ser padre de los integrantes del reino de Jerusalén y de Judá. En el Antiguo Testamento era el único pueblo salvo de Dios. En el Nuevo Testamento es toda la iglesia de Dios, tiene un padre, un jefe, a quien Cristo le ha dado la autoridad, que nosotros los católicos lo llamamos papa. Usted lo puede llamar como usted quiera, pero hay alguien que tiene autoridad y que hay que rendirle respeto como a un padre, según Isaías. Seguimos entonces en Mateo 16, 18, cuando dice, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que tú hagas yo lo respaldo, tiene mi firma y mi sello. Por eso se llama iglesia verdadera, porque tiene el respaldo. Es como en un billete. En un billete hay billete falso y billete verdadero. Los dos son billetes de 50.000. El uno tiene el respaldo del banco, el otro no lo tiene, pero los dos son billetes de 50.000. El que quiera agarrar el verdadero, agarra el verdadero. El que quiera agarrar el falso, agarra el falso, pero hay dos billetes. Ahora bien, esa iglesia, Cristo ya fundó una iglesia. ¿Cómo sé yo que esa iglesia entonces es la católica? Ya me di cuenta. Porque entonces hay un jefe a quien llamamos Padre, según Isaías 22, 20. Ahora, ¿cómo otra cosa? Bueno, porque resulta que cuando Cristo funda la iglesia, comienza la iglesia allá en Pentecostés. Viene el Espíritu Santo, le da fuego a la iglesia. ¿Cuál iglesia? El Espíritu Santo viene en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. ¿Cuál era la iglesia que estaba reunida en ayuno y oración, como lo decía el hermano? Está en el capítulo 1, versículo 12 en adelante, escuchen. Y vamos a tomar un retrato de esa iglesia, a ver cuál era. Entonces se volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivía Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el de Alfeo, es decir, todos los apóstoles. Versículo 14. Todos ellos, los apóstoles y los discípulos, perseveraban en la oración. La iglesia de Cristo tiene que perseverar en la oración. Segundo, con un mismo espíritu. La iglesia de Cristo tiene que mantener un mismo espíritu. Y tercero, en compañía de algunas mujeres y de María, la madre del Señor. ¿Tomo el retrato? La iglesia sobre la que vino el Espíritu Santo, el día en que vino el Espíritu Santo, tenía a María como miembro importante de la iglesia, porque la llamó por el nombre. Las demás no la llamaron por el nombre, muchas mujeres, pero no la llamaron por el nombre. Los apóstoles se llamaron por el nombre, los demás no, porque solamente a las personas importantes dentro de la iglesia la llamaron por el nombre. Ahí estaba María. La iglesia católica ha tenido a María desde ahí. Y ustedes vamos en el 2000 y pico y todavía tenemos a María dentro de la iglesia importante. Por eso creemos que es la iglesia de Cristo. Ahora bien, cuando viene el Espíritu Santo y dice aquí que había gente de toda lengua, raza, pueblo y nación, de todas partes. Eso es lo que se llama universal. La iglesia de Cristo está allí reunida cuando viene el Espíritu Santo y viene sobre la iglesia universal. Católico significa universal. ¿Por qué se le llama a la iglesia católica? Se le llama iglesia católica. Es sinónimo de universal. Si no vayan al diccionario, católico es universal, porque estaban de todas las lenguas. ¿Y cuándo se le llamó católica por primera vez? Mueren los apóstoles.
mueren los apóstoles. Ya, el último que murió fue Juan, hacia el año 100, póngale. Murió Juan. Juan había nombrado a un obispo en Antioquía. Juan lo había nombrado obispo, que se llama San Ignacio de Antioquía. Muere Juan en el año 100 y en el año 110 San Ignacio de Antioquía, mártir, uno de los primeros cristianos mártires. En el año 110 llama por primera vez a los cristianos Iglesia Católica. En el año 110. Significa entonces que estamos en el comienzo de la Iglesia cuando ya se le llama católico, y a partir del año 110 se le llama siempre a la Iglesia Católica. Y San Ignacio de Antioquía, mártir, de esos que mataron persiguiéndolo, cuando perseguían a los primeros cristianos, escribió una carta. Y en esa carta dice que donde está el obispo, está el presbítero, está el diácono, está la Iglesia de Cristo. Ahora bien, esa Iglesia de Cristo tiene un jefe, como ya lo miramos, y ese jefe agarra el mando. Viene el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo, y se llenan todo el Espíritu Santo y la gente comienza a decir, están borrachos, están borrachos. Cuando no hay nadie quien explique, se para uno. ¿Quién fue el que se paró en medio del público? Pedro tomó la palabra y dijo, esto es lo que pasa, esto no es tan borracho, lo que pasa es esto, esto y esto. Había un jefe, una autoridad. ¿Por qué se paró Pedro y dijo esto y esto y esto? Porque Jesús le había dado la autoridad a él. ¿Dónde aparece? En Juan 21:15. A ver, vamos a buscar Juan 21:15. Dice que Jesús le dio la autoridad a Pedro. Lo leo rápidamente. A ver, Juan 21:15. ¿Por qué Pedro fue el que se paró a hablar? Dice, después de haber comido, dijo Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me ama más que estos? Le dice él, sí Señor, tú sabes que te quiero. Más que estos. ¿Quiénes eran estos? Los apóstoles que estaban allí. Y le dice Simón, sí Señor, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. ¿Quién es el que apacienta? El pastor. ¿Y a quién tiene que apacentar? A los corderos. ¿Quiénes eran los corderos según Jesús? Los que estaban ahí, estos. ¿Quién eran estos? Los apóstoles. A Pedro le dio la autoridad sobre los apóstoles y los llamó cordero y le dijo, apaciéntalos. ¿Ustedes saben lo que pueden sentir los apóstoles cuando Cristo puso a un jefe en medio? Pero para que los apóstoles no se quedaran con duda, le preguntó por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Ya no preguntó más que estos. Pedro le dice, sí Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, cuida mis ovejas. En la primera dijo, apacienta mis corderos. A los apóstoles los llamó corderos. En la segunda dijo, cuida mis ovejas. Ya no eran estos, era amplio. ¿Me amas? Una pregunta amplia. Es decir, le dio la autoridad a Pedro de apacentar no solamente a los corderos, los apóstoles, sino también a las ovejas, el resto del rebaño. Y en la tercera pregunta le dice, Pedro, ¿me quieres? Pedro se pone triste, le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En la primera le dio autoridad, lo nombró jefe, pastor, guía, papa, como usted lo quiera llamar, sobre los corderos. En la segunda le dio sobre las ovejas y en el tercero le dio sobre todo el rebaño. Por eso Pedro se para en Hechos de los Apóstoles 2:14 y dice, no están borrachos, no estamos borrachos, lo que pasa es esto, esto y esto. Y en el concilio de Jerusalén, capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, cuando hay problemas, ¿qué pasa? ¿Quién es el que pone fin al problema? Pedro se para y pone fin al problema y dice, esto es así y así, así, porque Dios me ha mandado a mí a poner aquí esto y esto. Y es Pedro el que pone la solución. Los apóstoles, ¿cómo llaman a Pedro? ¿Lo llaman Simón? No, los apóstoles lo van a llamar siempre Pedro, porque Jesús le cambió el nombre y ellos, para recordar que Pedro era la roca donde Cristo había fundado la iglesia, siempre lo llamó Pedro. ¿Cómo más sé yo que esa iglesia es la de Cristo? Ya viene el Espíritu Santo. Capítulo 2. Ahora, en el versículo 2, versículo 42, dice que esa iglesia que estaba reunida allí tenía una característica importante, la iglesia naciente. Cualquiera puede decir, es la mía, vamos a ver si es la suya. Capítulo 2, versículo 43, se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Cualquier iglesia puede decir, eso lo hacemos nosotros. Los apóstoles. En la comunión, cualquier iglesia puede decir, eso nosotros.
en la fracción del pan. Ahí solo una iglesia se mantiene en la fracción del pan que se llama la Eucaristía. ¿Y por qué se le llama fracción del pan? Fracción del pan porque dice, por allá, dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 26, que Jesús la noche antes de ser entregado agarró pan y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Lo partió, lo fraccionó. Allá en Lucas capítulo 24, versículo del 30 en adelante, dice que reconocieron al Señor al partir el pan. Se quedó Jesús en el pan. La fracción del pan, entonces, la iglesia naciente, mire que dice la Biblia, estaba unida en la enseñanza de los apóstoles y en la fracción del pan. Cualquier persona me puede decir, no, pero eso también lo hacemos nosotros cada mes, cada año. La iglesia de Cristo, la que fundó Cristo, la de Pentecostés, no lo hacía cada vez ni cada año, lo hacía todos los días, capítulo 2, versículo 46, todos los días, dice la palabra de Dios. Acudían todos los días al templo, con perseverancia, y en un mismo espíritu partían el pan. Todos los días, la única iglesia que parte el pan, todos los días, como desde Pentecostés, tiene nombre. Ahora bien, no solamente eso me hace ver de que esa es la iglesia de Cristo. ¿Me avisa cuánto tiempo me queda? Bueno, van 20 minutos. A ver, entonces, cuando llegue media hora me avisa para parar. Luego, esta iglesia de Jesucristo, ¿cómo sé yo que esa iglesia es la de Jesucristo, la iglesia católica? No solamente por esto. Hay otra característica, por ejemplo, bien lo decía el hermano, había un hombre llamado Saulo, no era cristiano, era judío, gracias porque lo aclaró, era de la religión judía, así como lo dice allá Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 13. Cuando yo perseguía a la iglesia, y no perseguía como dicen algunos, que la iglesia es yo. No, yo no soy la iglesia, yo soy parte de la iglesia. No, que yo soy la iglesia y si yo me muero se acabó la iglesia. No, yo soy parte de la iglesia. Y Pablo dice que él perseguía a la iglesia cuando él pertenecía a la religión judía. Gálatas 1:13. No era católico Pablo, por si acaso. Era judío, a la religión judía. Ahora, ese Pablo perseguía a la iglesia de Cristo. Sí la perseguía. Tan así que en el capítulo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9, dice: pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. ¿Hay una iglesia? Sí hay una iglesia. ¿Pablo la perseguía? Sí. ¿Y cuál es esa iglesia? Cualquiera puede decir, esa era la nuestra. ¿Cómo sé yo que era la católica? Porque Pablo, cuando estaban matando a Esteban, recuerda que él estaba allí y agarró la ropita de Esteban. Y él era testigo. Esteban era cristiano. ¿De qué iglesia? Vamos a ver de qué iglesia. Era cristiano. Cuando lo están matando, entonces cuando luego Pablo va camino a Damasco, Pablo fue testigo ahí, mataron a Esteban. Esta era la iglesia de Cristo. Cuando va camino a Damasco se le presenta al Señor y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Él no perseguía a Cristo, perseguía a la iglesia. Y al perseguir la iglesia, también persigue a Cristo. Entonces es cuando Pablo se convierte. ¿A cuál iglesia se convierte? A la iglesia cristiana. ¿Cuál es esa iglesia cristiana? Veamos. La iglesia de Esteban. ¿Cuál era la iglesia de Esteban? Analicemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. ¿Cómo hizo Esteban para ser miembro de la iglesia como diácono? Capítulo 6, versículo del 1 en adelante, pero voy a leer solamente el 6. Dice que eligieron a 7. Junto con ellos estaba también Esteban. Y dice que para nombrarlo diácono le impusieron las manos. O sea que la iglesia de Jesucristo, para nombrarlo ministro, le imponen las manos. Ahora bien, Pablo se convierte a esa iglesia, pero cuando Pablo se convierte a esa iglesia, él quiere seguir siendo pastor de la iglesia de Cristo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Agarrar la Biblia y comenzar a predicar así por así? No. Pablo allá dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 2, que le dice el Espíritu Santo a los apóstoles: escójanme a Pablo y a Bernabé
para la misión que yo le he encomendado. Y en el versículo 3 dice, le impusieron las manos y lo enviaron. Porque un pastor de Cristo, para poder tener la autoridad que viene de Cristo, hay que imponer las manos. ¿Dónde aparece? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18. Con aquel Simón, el mago que viene, aquel Simón mago viene y quiere agarrarse, comprar el poder. Y le dice, no, Señor. ¿Sabe qué le dice Simón el mago en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 18? Dice, al ver Simón que mediante la imposición de la mano, capten, la imposición de la mano tiene un sentido. Hay algo importante en la imposición de la mano. Por eso a los curas se le ordena, se le imponen las manos. Mediante la imposición de las manos de los apóstoles, no de cualquier persona, de los apóstoles. Eso se llama sucesión apostólica. Los apóstoles recibieron la imposición de manos. Ahora bien, aquí viene. Cuando vio que a través de la imposición de la mano se recibía el Espíritu Santo, le ofreció dinero y les dijo, escúchenme, dame a mí también ese poder, que reciba el Espíritu Santo a quien yo le imponga las manos. ¿Para qué quería que le impusieran las manos? Ni siquiera para recibir el Espíritu Santo. Quería que le impusieran las manos, ¿sabe para qué? Para él tener poder de imponerle las manos a otros. Él tenía el afán de ordenar gente, nombrar ministros del Señor. Porque él había visto que a través de la imposición de las manos se le daba el poder que Cristo le dio a los apóstoles. Por eso Cristo le dice a los apóstoles allá en Juan 20, 21, como el Padre me envió a mí, así los envío yo a ustedes. Ahora, los apóstoles asumen la misión de Cristo, reciben la misión de Cristo, envían a los otros pero imponiéndoles las manos. A Esteban le imponen las manos. A Pablo le imponen las manos. Pablo le impone las manos a Timoteo. Pongan, si no, ustedes, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Ahí dice que Pablo le impuso las manos a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice, a ver, allí, yo me la sé. Ustedes la pueden leer en la casa. Dice, no le recomiendo que reviva el don que Dios te ha dado a través de la imposición de mis manos. A Pablo le impusieron las manos. Pablo ordena obispo a Timoteo con la imposición de las manos. Pero en el capítulo 5 de primera de Timoteo, el capítulo 5 de primera, 22, 5, 22, dice, no te precipites en imponer a nadie las manos, no sea que se haga cómplice de los pecados ajenos. A Pablo le imponen las manos en Hechos 13, 3. Pablo impone las manos a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Pablo le dice a Timoteo, no le impongas a nadie las manos a la ligera para que no se haga cómplice de los pecados. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. De modo que la iglesia es apostólica, sucesión apostólica. Y desde ahí la iglesia siempre ha tenido ministros ordenados, han recibido la imposición de la mano para recibir el poder que viene de lo alto. Eso entonces a mí me asegura que esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Dónde aparece entonces esa jerarquía como tal? Le voy a dar la cita. En primera de Timoteo capítulo 3 habla de los obispos, vigilantes o coordinadores de la comunidad, como usted lo quiera llamar, pero dice que son obispos. En primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 dice los diáconos. En primera de Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice y los presbíteros o ancianos, que los ancianos no son los viejos, son los presbíteros, los que dirigen la comunidad. Vemos entonces en la iglesia una comunidad, que Cristo deja una jerarquía y a Pedro lo pone enfrente de eso, ya lo mostramos, y a Pedro le da algo que no le dieron los apóstoles. Lucas 22, 31 le dice, están reunidos los apóstoles, le dice a Pedro, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo, a los apóstoles. Pero yo he rogado por ti. ¿Y los demás qué? ¿Que lo come el tigre? Es que Pedro era el jefe, ya lo había nombrado pastor, ya lo había nombrado roca de la iglesia. Entonces, yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Tú tendrás que fortalecer a tus hermanos.
Jesús oró, yo he rogado por ti, por Pedro. ¿Esa oración es válida o no válida? ¿Es importante o no es importante? ¿Para qué rogó Cristo? Para que la fe de Pedro no se venga abajo. Tú cuando hayas vuelto significa que lo iba a negar. Pero cuando se arrepintiera, él tenía que fortalecer a sus hermanos. Y de ahí entonces que ustedes y yo hablamos de algo que se escucha dentro de la Iglesia Católica, la infalibilidad del Papa. Luego, algunas cosas extra, media hora, muy bien, gracias. Algunas cosas extras bíblicas para hablar por qué yo pertenezco a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque resulta, ahorita fui a Roma, tuve la oportunidad de ir y me llevé sorpresa. Primero, fui a visitar la tumba de San Pedro, los restos de San Pedro en la tumba, en una cueva allá de Roma. Y adivine dónde está, bajo la Basílica de San Pedro, donde el Papa celebra la misa. Oye, los primeros cristianos enterraron a Pedro y cuidaron de sus restos y de su tumba. ¿Quiénes serán? La iglesia que tenga los restos de San Pedro, esa iglesia es la que viene desde Cristo, porque guarda los restos de San Pedro. Lo tiene la Iglesia Católica. Cualquier iglesia podría decir, esa éramos nosotros, y la Iglesia Católica nos robó los restos de San Pedro. Dígame cuándo y quién. Y nos entendemos. Porque según la historia, no, los restos de San Pedro lo tiene la Iglesia Católica. Fui a la catacumba de los cristianos. Esa catacumba, 20 kilómetros bajo tierra, donde en el año 100 al año 313, los cristianos vivían bajo tierra, los cristianos perseguidos, 20 kilómetros bajo tierra. Ahí enterraban a los primeros mártires de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo enterraban. Fui, lo vi, y resulta de que ahí mostraban dónde tenían un cuartico chiquitico bajo tierra para celebrar la Eucaristía, la acción de gracias del Señor. Y más todavía, ¿por qué mataron a esos que estaban enterrados ahí? Porque esos que estaban enterrados ahí creían que en ese pedazo de pan estaba Cristo. Y ese era el rey del universo. Y el emperador decía, no, el único rey es el emperador. Y ellos decían, no, el rey es Cristo y está con nosotros. Y ahí, cuando los encontraban celebrando la misa en esa cueva, los mataban celebrando la misa. Esos son los primeros cristianos. Cuando yo descubrí que era en el año 100, estoy hablando del año 100, el año 200, el año 300, cuando tuvieron los cristianos bajo tierra como topos, eran católicos, no eran de otra religión. ¿Por qué yo soy más? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué yo soy católico? Porque la iglesia hizo la Biblia. La Biblia no la hizo cualquier persona por ahí. Si lo hizo un tonto o un loco, yo no le creo. La Biblia no la hizo Dios. Dios iluminó a los apóstoles para que escribieran. Los apóstoles escribieron, pero tampoco hicieron la Biblia, la escribieron. Biblia significa biblioteca, varios libros. ¿Quién agarró esos libros? Romanos estaba en Roma, Efesios estaba en Éfeso, Filipenses estaba en Filipo, Colosenses en Colosa, estaban todos dispersos. ¿Quién los agarró? Los reunió en uno solo y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. Para que el mundo creyera, esa persona tenía que tener autoridad, debía ser infalible, porque si no era infalible no le podían creer, no se podía equivocar. Y ese fue San Dámaso I, Papa de la Iglesia Católica. En el año 382, y por si a alguno le quedaba así dudita, en el año 383 también lo reafirmó, y en el 87 también lo reafirmó. Están los escritos, los retos para que los lean. Están los concilios, Sínodo Romano, año 382, búsquenlo. Concilio de Hipona y Concilio de Cartago, búsquenlo, están escritos. ¿Dónde aparece? Y eso está en biblioteca, usted se puede, o por internet, búsquelo. Y verá que la iglesia que hizo la Biblia fue la Iglesia Católica. ¿Y por qué estoy seguro que esa Biblia es palabra de Dios? Porque quien lo dijo es el vicario de Cristo, Papa San Dámaso I de la Iglesia Católica, con 73 libros lo hizo. Ahora bien, cuando yo sé quién hizo la Biblia y que cuando nació la Biblia, tenía 73 libros, nació
con 73. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 dice que el que le quite o que le ponga, le caigan todas las plagas de Egipto. En el año 1520 apareció un hombre llamado Martín Lutero y le quitó 7 libros a la Biblia. Eso es imposible según Apocalipsis 22, 18. Y por eso los católicos no lo permitimos. No es que los católicos le pongan. No, señor. Ahora bien, paso, le dije, esta es la iglesia de Cristo. Ahora voy a hablarles de la Trinidad. Trinidad. Nosotros los católicos creemos en un solo Dios. No hay más. Que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto lo llena. Un solo Dios. No creemos en 3 dioses. Creemos en un solo Dios. Al igual que los hermanos pentecostales. La diferencia, y además, creemos que Jesús es Dios. Igual que los pentecostales, que es el único Señor, Rey del universo, Dios de dioses, Señor de señores, el que vive desde siempre y para siempre, lo creemos. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está... No, tranquilo, gracias. La diferencia está en que nosotros creemos en un solo Dios, eso se llama unicidad, unidad. Nosotros creemos en la unidad de Dios. Un solo Dios. Dios es uno. Pero también creemos en la diversidad. Ahí es donde cada uno dice una cosa. Nosotros creemos que existe un solo Dios y 3 personas distintas. Ahí es la contraposición. Y voy a tratar de explicarlo como lo hizo el hermano cuando explicaba lo de él. ¿Qué significa Dios? Si ustedes buscan en el diccionario, Dios significa deidad, divinidad, naturaleza divina. Naturaleza divina significa Dios. Cuando nosotros decimos que existe un Dios, estamos diciendo que existe una sola naturaleza divina. Y le pongo un ejemplo. Este muchacho y este muchacho, los 3. Ustedes pueden ver cuántas personas hay aquí. 3. ¿Cuántas naturalezas hay en nosotros 3? 1. Cuando decimos que Dios es uno y 3 personas distintas, estamos diciendo que Dios es de naturaleza divina. ¿El Padre es Dios? Sí, es de naturaleza divina. ¿El Hijo es Dios? Sí, es de naturaleza divina. ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí, es de naturaleza divina. Entonces, ¿son 3 dioses? O si no, es más claro. A ver, ¿el Padre es Dios? ¿El Hijo es Dios? ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿Usted sabe contar? ¿Cuántos dioses? 3. No, 3 no, uno solo. Entonces, ¿cómo esto? Te lo voy a explicar. ¿Este muchacho es humano? ¿Este señor es humano? ¿Este señor es humano? ¿Cuántas naturalezas humanas hay? ¿Usted sabe contar? ¿Cuántas naturalezas? 1. Pero 3 personas distintas. Cuando decimos que existe un solo Dios, eso no es mentira, eso es verdad. Una sola deidad, una sola naturaleza divina. Nosotros somos de naturaleza humana. Él quiso compartir nuestra condición humana, nuestra naturaleza humana. Pero Él es de naturaleza divina. Y son 3 personas. ¿Por qué son 3 personas? Porque lo revela las Sagradas Escrituras. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. San Juan capítulo 7, versículo 16. La doctrina es lo que enseñaron. Y que enseñó no cualquier persona. Lo que enseñó es nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 7, versículo 16. Jesús le respondió. Mi doctrina, la doctrina de Él, no la de cualquier otra persona. Mi doctrina, la enseñanza de Jesús, escúchenla. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Si alguno quiere cumplir su voluntad, verá si mi doctrina es de Dios o hablo yo por mi cuenta. El que habla por mi cuenta busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo ha enviado, ese es veraz. Entonces Jesús dice que Él sigue la doctrina que el Padre le ha enviado. ¿Cuál es esa doctrina? Eso está en el capítulo 7 y 16 que estamos leyendo. ¿De qué doctrina está hablando Jesús?
de la doctrina que comenzó desde el capítulo 1. No se enojen, no se enojen. Es que debemos hablar, debemos hablar. Y si usurpa como iglesia de Cristo, tú solito te refutaste toda la prédica que les diste, porque no son la iglesia de Cristo. O sea, todo lo que iba para ti, iba como iglesia de Cristo, siendo una iglesia no de Cristo, es de Roma. La matriz está en Roma. Ahora, ¿cuál es la iglesia de Cristo? ¿Dónde? El tema no lo hemos terminado. El tema no lo hemos terminado. A ver. San Pablo, lo que está hablando San Pablo en Filipenses, no dice cada quien puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Eso no lo dice. Una cosa es interpretar las escrituras por su propia cuenta, como él lo hace, y otra cosa es lo que Pablo está diciendo. Algunos predican, no dice interpretan las escrituras por su propia cuenta y eso es bueno. No, dice algunos predican a Cristo. Sí, lo predican, dice Pablo, para darme mate a mí, lo predican sin, ¿cómo dice ahí? Léalo de nuevo. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Lo predican por envidia y contienda. A ver, ¿han visto los grupos de apostolado? ¿Han visto que a veces se pelean los carismáticos con los cursillistas? Y entonces va el cursillista a predicar para ganarle al carismático, para que sufra. Y el carismático va a ganarle al cursillista para hacer las cosas mejor, por contienda. Pero no están predicando otra doctrina. Pero no están interpretando la Biblia por su cuenta. Pablo está renegando de las contiendas que hay en los grupos. Que eso se da por envidia, por contienda. Porque quieren figurar más que, porque quieren ser mejores que, pero no habla allí lo que él dice, que puede interpretar la Biblia a su manera. Yo lo que le estoy preguntando es, ¿dónde dice que puede interpretar la Biblia a su manera para yo creerle lo que él interpreta, lo que él dice? Si no me lo demuestra, es un mentiroso. Y tiene que compruébeme capítulo y versículo. Si no me da capítulo y versículo, y esta es la última oportunidad. Si no me da capítulo y versículo, no sigo hablando con usted, mi respeto. Ok, ¿quieres hablar el tema si Pedro fundó las doctrinas de Roma de una vez? Sí, sí lo quiero hablar. Sí lo quiero hablar con una condición. Reconoce públicamente que en la Biblia no está que usted puede interpretar la Biblia por su propia cuenta y que nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. ¿Lo reconoce o no lo reconoce? Si lo reconoce, pasamos a otro tema. Si no lo reconoce, usted vino a sabotearme y entonces queda tranquilo, no hay ningún problema porque no busca la verdad. ¿Lo reconoce o no lo reconoce? Ok, bien. El versículo así no lo vas a encontrar, pero sí encuentras que si no perseveras en la doctrina de Cristo, no tienes a Dios. Y no perseveran en la doctrina de Cristo. Okay, vamos con el tema. No, hasta que usted no me diga si lo acepta o no lo acepta. Si usted me dice, yo no tengo citas, estamos de acuerdo. Si no, solamente dime, ¿tiene citas de que diga que usted puede interpretar? Porque es que la mentira grande que usted trae aquí es que usted es un hombre inspirado por Dios porque usted lee la Biblia y la interpreta a su manera y no tiene ninguna iglesia. Dame constancia bíblica para yo creerle. Yo quiero creerle, pero no quiero creerle a su palabra, quiero creerle a la palabra de Dios. Si me lo comprueba, bien, y si no, entonces por favor se sienta que yo continúo en mi trabajo. Ok, bien. Escúchame. Se me fueron las palabras, pero ya vienen. Si tú me das una cita, ¿cuántos cabellos tenía Pedro en la cabeza? Te doy esa cita. Gracias. No, tranquilo. Con respeto y con amor. Gracias, hermano, gracias. Sí. Este hermano, si no vino, alguien lo mandó.
Este hermano, si no vino, alguien nos mandó. Y estoy muy seguro que lo mandaron. No vino. Y vino a sabotearnos. Pero le dimos la oportunidad. Y le damos las gracias. Y le damos las gracias. Yo le doy las gracias. Le doy las gracias, querido hermano. Sí. Ya vamos ahora a lo que quieran. Sí. Así hacen cuando lo descubren. Ciertamente. Déjelo tranquilo. Ya, déjelo tranquilo. Ya va. No. No, déjelo tranquilo. Tranquilo. A ver, querido hermano, escúchenme algo. Siéntate a oír, si vas a oír o qué. Escuchen. Ya me llegaron todos. Escuchen, hermano, escuchen. A ver, mire. A ver. Déjeme yo hablar con el hermano. Mira, hermanito querido. Mira, hermanito. Y yo quiero una cosa, mira, hermanito. Simplemente una cosa. Yo le di la oportunidad a usted de hablar, usted no la aprovechó. Bueno, está bien. Le pido disculpas, pero yo quiero una de dos. O se sienta y escucha tranquilo, o nos deja para nosotros seguir la enseñanza. Porque necesitamos, yo vengo de lejos, y yo no me voy a perder el tiempo es oro. ¿Sí? ¿Se queda? Y le pido a los católicos, un poquito más respeto. ¿Sí? Le pido un poquito más de respeto. Que aquí, si él hace lo que hace, lo estamos viendo y lo sabemos y nos damos cuenta, pero tengamos respeto, tengamos la capacidad de amar también a la persona que está equivocada, con caridad, tenemos que tener caridad. Él se va a despedir, lo dejamos que se despida con amor, con alegría. Despídese, hermano, y no se encadene, sí, despídese. Me dio mucho gusto saludarles, de verdad les amo mucho. No entramos en el tema, ya ves, me echaron fuera porque no entramos en el tema si Pedro fundó el catolicismo. ¿Por qué sería? No lo sé. Entonces, pues ya vemos que cuando uno va a exponer más allá, y tú sabes que te pruebo que Pedro no fundó Roma, pero me corriste. Entonces, cuando uno va a exponer allá donde va a sacar a luz la mentira, te echan fuera. Mis amigos, busquen de su Redentor. Si mañana mueres, ¿a dónde vas? Que el Eterno les ilumine, y a ti también. Predícales la verdad. No te asustan los truenos, mi amigo. Gracias. Ya. Tranquilo. Ya, no le hagan eso. Póngale la cámara que se está despidiendo. Pedro, ponga la cámara que lo está despidiendo. Ya. Listo. Está bien, queridos hermanos. Yo solamente quiero que ustedes observen algo. Estos hermanos tienen la verdad. ¿Por qué no la aprovechan? Si observen algo, le doy la oportunidad que él les hable a ustedes, que les explique con claridad las cosas. ¿Por qué no aprovecha esa bella oportunidad que se les da? Si tienen la verdad, ¿por qué no les pone? Él dice, yo no pertenezco a ninguna iglesia. Yo puedo interpretar las escrituras por mi cuenta. Yo tengo la iluminación. ¿Pero me lo puede comprobar con la Biblia? No, yo le compruebo que nadie, y así dice, nadie, ni él ni nadie, puede interpretar la Biblia por su manera, por su cuenta. No quiere aceptar, quiere saltar de un tema para otro, desde que llegó diciendo que lo quieren matar. Me van a matar. Yo creo que él no vino, creo que lo mandaron a sabotear, y por eso con respeto y con amor le corté, porque cuando la persona quiere entablar un diálogo verdadero, pues no hay ningún problema, pero él quería era payasear, y bueno, de todas maneras la palabra de Dios obrará en él. Gusto en saludarle. Pues yo tampoco lo conozco. A lo mejor él me conoce a mí, pero yo a él no lo conozco. Entonces necesitamos que se presente y que nos diga
de dónde viene. Entonces él se considera un pastor, tiene unas ovejas, él predica la palabra y él viene a predicarnos la palabra de Dios, y le voy a dar la oportunidad para que ustedes vean y oigan. Esto es lo importante. Disculpe, ¿de dónde viene? De Delicias. ¿De Delicias? Sí. Ah, qué bueno, me ha gustado mucho Delicias. Es muy hermosa. El frío, muy hermoso, Delicias. ¿Cómo se llama su iglesia, su congregación? El Dios vivo, la iglesia del Dios vivo. La iglesia del Dios vivo. Muy bien. ¿Y dijo que se llamaba el nombre suyo? Cristian Villamizar. Cristian Villamizar. Con todo el respeto y con todo el amor, démosle un fuerte aplauso a Cristian Villamizar. Dale, gracias. Ahora sí, vamos a los puntos de... Sí. Usted ve la cantidad de gente que hay y el sol que hay. Entonces vamos a tomar un tema, el que usted escoja. La idolatría. La idolatría, perfecto. El que usted escoja, yo no tengo problema, yo bailo al ritmo que... Yo aprendí a bailar al ritmo que toquen. De la idolatría, no hay ningún problema. Hablamos de la idolatría. Y vamos a tratar de hablarle al pueblo lo que es la idolatría y explicarle para que la gente quede clara, ¿sí? Luego, usted, escúcheme, usted debe convencer a toda esta gente. Le voy a dar el micrófono para que usted convenza a toda esa gente lo que es la idolatría y lo que ustedes dicen que los católicos somos idólatras porque tenemos imágenes. Y lo van a seguir por el mundo entero. Debe saber que hay más o menos 760,000 suscriptores que lo siguen, lo van a ver, o más. De modo que en todas partes del mundo, aprovechen la oportunidad de mostrarle al mundo entero que los evangélicos tienen la verdad y que verdaderamente nosotros los católicos somos idólatras. Aprovechen, hermano Cristian, porque si usted no lo hace, yo le voy a mostrar al mundo entero que es falso lo que ustedes enseñan, que nosotros somos idólatras. Pero eso sí, Cristian, usa la palabra del Señor y yo también voy a usar la palabra de Dios. Si habla usted con la palabra suya de usted, a nosotros no nos interesa, con el respeto que usted merece. Nosotros aquí no venimos a escuchar la palabra de Cristian, aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. De modo que si no está escrito en la palabra de Dios, y yo voy a hablar con la palabra de Dios igualmente. Cristian, solamente asegúrese, Cristian, preste atención, solamente asegúrese que lo que usted va a decir está en la Biblia. Porque si usted dice cosas que no está en la Biblia, yo lo voy a hacer quedar mal delante de la gente. Y el mundo entero va a descubrir que usted es un mentiroso. Así que pise bien. Porque yo sé que usted conoce la Biblia, pero que está aquí también. Y se lo digo con humildad y sencillez, pero para que sepa que usted no va a hablar con un tonto. Usted habla con una persona que también conoce las Escrituras. De modo que vamos a ir hablando, compartiendo. Y que el mundo entero sepa que no vamos a pelear. Porque ni Cristian trajo guante, ni yo tampoco. No vamos a pelear. Vamos a compartir. Y vamos a compartir como hermanos. Así de sencillo. Somos cristianos, somos creyentes. Vamos a compartir como hermanos. Pero no le cuenten a nadie. Hay gente que dice que al cura Toro le gusta pelear con los evangélicos. Y usted va a ver que yo no voy a pelear con este hermano. Y hasta un abrazo le voy a dar. Y él también me respondió con el abrazo. Porque no vamos a pelear. Para taparle la boca a esos calumniadores. Sí, taparle la boca a ustedes mentirosos que dicen que yo lo que hago es pelear. Yo lo que hago es predicarle la palabra de Dios también a los evangélicos. No importa que se llamen pastores. No me importa. Cuando Jesús mandó a predicar, dijo, vayan, prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, a los evangélicos también y a los que se llaman pastores también. El que crea se salvará y el que se resista a creer será condenado. De modo que aquí vamos a compartir. Con respeto, yo le voy a dar la oportunidad a él. Él va a hablar, va a exponer, va a convencerlos a ustedes con capítulos y versículos que estamos en la iglesia equivocada, los católicos, porque adoramos las imágenes. Y ustedes lo van a oír.
Y después yo voy a hablar y les voy a mostrar que nosotros no adoramos las imágenes, aunque ellos digan que sí. Nosotros no la adoramos. De modo que no lo voy a hacer aguantar más solo. ¿Hay necesidad de poner árbitros o usted se cree? ¿Ponemos árbitros? A ver, uno que me ayude. Alexander, venga, haga árbitro aquí, ayúdeme aquí, Alexander. ¿Se fue Alexander? ¿Aney está aquí? ¿Aney? Ahí viene Alexander. Venga, Alexander, para acá. Recuerde que estamos en Puerto Nuevo para la gente. Bueno, debo recordarle que estamos en Puerto Nuevo, Venezuela, mi tierra que me vio nacer, mi pueblo querido que me vio nacer. Enfóqueme ahí el pueblo. Mi pueblo querido de Puerto Nuevo. ¡Viva Puerto Nuevo! Este es el pueblo querido que me vio nacer. En estas calles cuando niño, pero también en estas calles cuando iba a la ordenación sacerdotal. Incluso orgullosamente y muy dichoso, feliz de decirle que tengo aquí en medio de nosotros a mi profesora amada que me dio tercer grado. Profesora Felia, levante la mano. Un aplauso para mi profesora querida. Esta profesora me enseñó a leer. Me enseñó a leer bien corrido y a tomar dictado. ¿Y sabes qué recuerdo yo que hacía ella? Al menos no sé cuántas veces. Dictado. Parábola del hijo pródigo. Y agarraba la Biblia y nos daba el dictado. Lectura. El buen samaritano. Jamás he visto otra profesora, otra maestra que le llegue siquiera a los pies a Félida de Vivas, a quien amo. Y quien sembró también en mí un granito de arena en la fe. Ojalá los maestros supieran qué es ser maestro y enseñaran con la palabra de Dios. ¿Cómo sería emocionante? Bueno, Alexander, ¿quién es el otro árbitro? Acá. Aquí presentamos al árbitro, ¿se llama? Gerson Sánchez. Mi nombre es Gerson Sánchez, vengo acompañando al hermano Cristian, vengo de Delicias también. ¿Se considera pastor o se considera oveja? Me considero oveja. ¿Usted sí no tiene ningún rebaño y no predica? No. Muy bien, bienvenido, un aplauso para el hermano. Otra silla, a ver, y aquí tenemos, vamos para acá Alexander. Aquí tenemos a Alexander, diácono permanente de la Iglesia Católica. Trabaja en el Santuario del Real, es mi hermano, el que va después de mí. Él también trabaja en las cosas de Dios y hoy ha venido a visitarnos y lo agarramos aquí. De modo que él también va a ser de árbitro. Bueno, preséntese usted, Alexander, yo no lo voy a presentar más. Bien, yo también soy de Puerto Nuevo, de la delicia, esos pueblos de Puerto Nuevo, bendito sea el Señor. Sí, pertenezco a la familia Fuente Real. Hace 24 años me fui a este pueblo a servirle a Dios en la familia Fuente Real y soy diácono permanente de la Iglesia Católica. Emocionado de verle a ustedes con sed de Dios. Mary, aquí, aquí. El que tenga la bomba de oxígeno para la señora Nancy que le dio ataque de asma, por favor que la auxilien. La bomba. ¿Quién está allá? Nancy está allá a la derecha mía. Allá está Nancy. Si los que tienen, no para que la gente se vaya, no, la gente no va para allá. Es para que el que tenga la bomba de oxígeno, pues le auxilie. O el que tenga bastante respiración. Bien, queridos hermanos, entonces no vamos a perder mucho tiempo. Allá tenemos los árbitros. A ver qué les parece a ustedes. Escojan ustedes el tiempo porque ustedes son los que están en el sol, nosotros estamos en la sombra. ¿Cuánto tiempo les parece que hablemos cada uno? Puede ser cada uno 20 minutos, puede ser media hora. ¿Cuánto tiempo les parece a ustedes? ¿Una hora cada uno? ¿Una hora los dos? ¿Media hora? Muy bien. Usted está muy bien ahí, papadito, pero ellos están a pleno sol. Y yo, escúcheme, Cristian. Para Dios hay tiempo. Escúcheme, Cristian. Para Dios hay tiempo, dice. Cristian. Para Dios hay tiempo. Cristian, por favor, escúcheme, Cristian. Usted se dio cuenta, usted no es ciego, usted no es sordo, usted se dio cuenta que yo pregunté al pueblo. Y usted vio que el pueblo que está a pleno sol
Dijo media hora y media hora. Entonces, bueno, el que levante la mano, el que quiere media hora y media hora para una hora. Tómela, a ver si yo soy injusto. Ve, Cristian, no hay que ser injusto con la gente. Entonces no lo hago por maldad, lo hago. Yo, si fuera por mí, usted si ha visto mi video, sabe que soy capaz de darle todo un día, toda una noche, una semana, lo que usted quiera. Pero en vista del sol que está pegando y el calor, sí, ya necesitamos ir uno a uno, entonces es esto. Cristian, usted tiene capacidad de resumen. En media hora usted va a resumir lo que es el tema de las imágenes, lo va a exponer, o el tema de la idolatría, usted lo va a exponer. ¡Ojo! Ya, listo con los celulares, con el tiempo. ¡Ojo! Escuchen, queridos hermanos, escuchen. Estén atentos. El reto que yo le hago a Cristian hoy es que me demuestre en la Biblia donde Dios prohíbe las imágenes que tenemos los católicos. Ese es el reto. Yo quiero que Cristian me muestre hoy donde Dios prohíba las imágenes. Y yo le voy a mostrar que Dios no prohíbe las imágenes. Dios prohíbe los ídolos. Si Él me busca donde hable de ídolos, eso no dice nada para mí. Yo quiero donde Dios prohíba las imágenes. Y si Dios prohíbe las imágenes, entonces Cristian no puede tener ninguna imagen. Porque si llega a tener alguna imagen, está desobedeciendo. Ya empezó el tema, vamos. Solo es decirle a la gente cuál es aquí el trato. Usted va a mostrar donde la Biblia prohíbe las imágenes, y yo le voy a mostrar que la Biblia no prohíbe las imágenes, que la Biblia prohíbe los... Adelante con ustedes, Cristian desde Delicia, que se oiga, fuerte aplauso. Ya, el reloj. Bueno, para mí es una lástima que hubo una hora de tiempo para la charla política, pero para la charla de Dios solamente tuvimos media hora, pero... No acepto calumnia. Yo prediqué la palabra de Dios y le prediqué a los políticos. No acepto calumnia. Y está grabado. Cristian, no comencemos con mentiras. Yo no hice ningún acto político. Yo lo que hice fue con la palabra de Dios predicarle a usted y a los políticos. Eso es otra cosa. Ok. Vamos a dar comienzo entonces. Vamos a hacer algo antes de comenzar el tiempo. Le vamos a pedir a Luis que no interrumpa mientras yo esté hablando, ¿sí? Creo que eso sería justo. ¿Les parece? Como árbitro está bien, pero no se salga del tema. Okay. El tema es las imágenes, no... Ok, el árbitro, pero que él no me interrumpa, estamos de acuerdo, ok. Vamos a comenzar, aquellos que trajeron Biblia, vamos a estar buscando en la palabra de Dios. En Éxodo, capítulo 20, versículo, vamos a leer el 3, el 4 y el 5. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay un punto, ¿verdad? El punto significa que hasta ahí llegó eso. Sigue. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿Quién está arriba en el cielo? Dios. ¿Quién más? La Virgen. ¿Quién más? Los ángeles. ¿Quién más? Los santos. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20? No te harás imagen. No dice ídolo, ¿verdad que no? Dice no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo. Entonces, dice la Biblia, prohíbe la Biblia, dice prohíbe hacer imagen de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Ahora, cualquier imagen, dice la Biblia, no es cualquier imagen, porque aquí tenemos imágenes. De hecho, quizás en la cartera yo tenga una imagen. Esto también es una imagen, ¿verdad? Entonces, no es cualquier imagen la que habla la Biblia. Vamos a ver de qué tipo de imágenes prohíbe la Biblia que se tengan. Y es que dice en Éxodo capítulo 20,
el tipo de imágenes. Téngamela por aquí cerquita porque ahorita quiero decir algo con eso. Dice aquí, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿qué imágenes prohíbe la Biblia hacer? Aquellas a las cuales la persona se le arrodille, a las cuales se le honre y se le dé culto religioso. ¿Sabía que la palabra honrar significa dar culto religioso? Entonces la Biblia prohíbe rotundamente, y si usted sabe, en Éxodo 20 son los 10 mandamientos. ¿Quién dio los 10 mandamientos? Dios. ¿Y por qué razón a nosotros no nos enseñaron ese mandamiento? Nos enseñaron a amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, pero no nos enseñaron ese mandamiento que dice, no te harás imagen ni escultura alguna. ¿Por qué? Les voy a contar por qué. Porque la Iglesia Católica eliminó ese mandamiento y nos dividió el último mandamiento en dos. El último mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces dividieron en dos el mandamiento final y nos quitaron el segundo mandamiento. El primero era, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo, no te harás imagen. Ahora él me mostró este billete. ¿Por qué razón él me muestra este billete? Le voy a decir. Porque el señor Luis, ¿verdad?, le dice a toda la gente, a ver, los pastores que son amadores de la plata, a ver, esta imagen usted si no la quiere, ¿lo dice o no lo dice, Luis? No estoy mintiendo. Entonces él lo dice. Fíjese algo, ¿por qué él lo dice? Porque siempre se ha hablado de que los pastores son ladrones, que se roban la plata, los diezmos, de todo eso, lo han oído, ¿verdad que sí? Ah, ok, qué bien, me gusta esa bulla, la quiero oír ahorita. Porque resulta de que en las iglesias cristianas las personas dan el diezmo, ¿sí? Las personas dan el diezmo. Oiga, vamos a oírnos. Pídale por favor a su pueblo que, con el favor. Mi pueblo no te oye si se sale del tema. Pasó al tiempo. No me estoy saliendo del tema. Imágenes. Pasó al tiempo. Imágenes. Entonces, ¿qué pasa? Ok, pasé al diezmo. Entonces, él utiliza eso de la imagen del billete para malponer a la iglesia cristiana. Pero continúo. Vamos con las imágenes. Fíjese cómo dice muy claramente ahí que no hay que hacerse imágenes de lo que hay arriba en el cielo, ¿verdad? Vamos a otros versículos. Le invito a que busquen Miqueas capítulo 5, versículo 13. Y le voy a pedir a un amigo si me puede ayudar. ¿Sí? Usted que le lea al pastor Luis. Con mucho gusto. Señor Luis. Miqueas. Ahí. Ateme aquí, por favor. Ok. Para buscarla. ¿Qué le tengo? ¿Para buscar? Ok. Continúa entonces mientras él busca. Romanos capítulo 1, ¿verdad? Él, mientras tanto lo va buscando. En Romanos capítulo 1, porque aquí nos tocó corriendo, ¿qué más? Por respeto a ustedes. Romanos capítulo 1 dice la palabra de Dios lo siguiente. A partir del versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres, que detienen con justicia la verdad. Que detienen con justicia la verdad. Vamos a ver qué es la verdad. ¿Qué dice aquí eso? Romanos dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, diga conmigo invisibles, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No van a tener excusa delante de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Oiga lo que dice aquí: se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, vino la oscuridad a sus pensamientos. ¿Qué dice? Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cuántos creen que el Padre Toro es sabio? Todos, muy bien. Más a mi favor. Dice aquí, profesando ser sabios.